La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. Amigos, me da el gusto el día de hoy de presentarles a Mauricio López Velázquez, quien es el presidente del PRI en el Distrito Federal. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Muy buenas tardes y gracias por la invitación, a la orden para platicar. Pues hay que comenzar respondiendo quién es Mauricio López Velázquez. ¿Quién es Mauricio López Velázquez? Es un mexicano, un chilango, nacido en el sur de la ciudad, en Magdalena Contreras, en la humildad e independencia, como dice Broso. Ahí nacimos, en la humildad e independencia, que creció y vivió en esa zona mucho tiempo y que ama, quiere, disfruta, padece, a veces odia, pero siempre busca transformar su ciudad. Creo mucho en que hay que cambiar esta Ciudad de México y este país, y creo que mi niñez, mi formación, mi estructura como persona en la convivencia cotidiana me dejó mucho eso, un compromiso por transformar las cosas, por hacer que las cosas sucedan y cambien, y un sentido de inconformidad con muchas de las injusticias que vivimos. Ese es Mauricio López, un bohemio de afición, amigo de muchas de las expresiones de la cultura en el Distrito Federal, y que le gusta sobre todo la amistad, la convivencia, la pluralidad. No se imaginan ni de quién soy amigo. Mauricio, ¿por qué convertirse en servidor público? ¿Por qué? Porque siempre quise servir y naturalmente me llevó para allá mi desarrollo personal. Mi desarrollo personal en el sentido de mi formación en escuela pública. Mucha de mi familia viene de trabajar en instituciones de seguridad social al servicio del Estado. De acuerdo. O sea, mucha de mi familia trabajó en el IMSS, en el ISSSTE, en la UNAM, en la Universidad Pedagógica. Entonces estábamos siempre ligados a las instituciones y al sindicalismo. Bien. Entonces en mi casa se discutía política en la mañana o en la tarde. El plural a partir de los 80s, casi siempre priista de origen, ¿no? Sí. Mi abuela y mi abuelo eso nos inculcaron un poco, pero después arribó la pluralidad hasta en la casa. Y eso nos fue llevando, nos fue orientando a querer servir a la gente en un espacio social, en un espacio institucional o en el sector público mexicano. Y eso es lo que me llevó, amén de que cuando decidí mi carrera, un tío y varios actores cercanos a la familia eran economistas y fue el boom de los economistas en el país y decidí estudiar economía. ¿Y dónde estudió? En la Facultad de Economía de la UNAM. Ah, de acuerdo. Creo que no hay otra. Las otras son algunas escuelas de contaduría de aplicada o de macrocontadores, pero sí. En la Facultad de Economía de la UNAM, ahí estudié. Me tocó ser líder estudiantil desde el CCH Sur. Me tocó la huelga de 86-87. Fui líder ahí del CEU. Comparto con buena parte de la izquierda esa participación. Somos parte de ese movimiento que irrumpió en el Zócalo en 86-87, cuando pues antes ya nadie entraba al Zócalo. Después de lo que pasó ayer, hace más de muchos años, el 2 de octubre del 68. Así es. Platiquemos un poco de su trayectoria política. ¿Dónde empieza? Ya nos comentaba que desde muy joven pues empieza en el servicio público, pero ¿cuándo es su primera chamba? Mi primera chamba, empecé muy joven en esto. A los 11 años gané un concurso de oratoria. A las 11, Y participé en mi primera campaña política como orador infantil en la campaña Miguel de la Madrid. Órale. Gané un foro que se llamaba el Foro de la Niñez Mexicana en el Distrito Federal y nos tocó hablar en Los Pinos y ahí nos invitaron y participé. Muy bien. Mi primera chamba formal me la da a la mitad de la carrera. Yo fui becado por la Asociación de Exalumnos, soy la beca 1 de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía. Hoy yo soy parte de esa asociación. Muy bien. Entregamos más de 250 becas para estudiantes de la Facultad de Economía, con Elena Sandoval, que es nuestra presidenta, Enrique González Tiburcio, María Ángeles Moreno, grandes economistas del país. Yo fui el 1, la beca 1. Y a la mitad de la carrera, porque nada más te daban 2 años y medio, don Jesús Silva Herzog y don Jorge Tamayo López Portillo, pues dijeron que cómo me iba a quedar yo sin beca, ¿verdad? Pero como ya no había oportunidad de darme beca, me ofrecieron chamba. Y me vine a almacenadora Somex a trabajar con el Somex, lo dirigía un gran economista hoy, Francisco Suárez Dávila, era un banco nacionalizado. Y ahí trabajé con don Juan Fonserrada Moreno, que fue oficial mayor de Silva Herzog en la Secretaría de Hacienda. Me encargué de almacenes de depósito. Decían que era importante mi trabajo porque ahí se conservaba algo importante para la estabilidad de este país.
¿Qué era? El lúpulo. El lúpulo. ¿Sabes qué es el lúpulo? No. Es con lo que se hacen las cervezas, imagínate si se echa a perder. Imagínate si se echa a perder. Lo no más hay importante cerveza. para el país. No hay cerveza, ¿no? Entonces, ahí estuve a los 20 años, pero pues desde los 15, 16 años he participado en otras cosas. Tuve algunos trabajos después intermitentes, trabajé en encuestas con Roy Campos. Trabajábamos levantando encuestas en los estados, se llamaba Opinión Pública esa empresa, hacíamos algunas otras chambitas y luego entré a la Procuraduría General de la República con Leticia de Anda, la directora del mismo plantel del CCH a la que le hice la huelga, me invitó a trabajar después con ella y estuve en la Procuraduría, en la Secretaría de Educación Pública con ella y finalmente pues regresé al partido, pero estuve en el sector público en los 90 todavía con Salinas y Cedillo y ahora con el presidente Peña también. Excelente. ¿Y cómo es que llega a ser coordinador de asesores de Miguel Ángel Osorio Chong? Pues mira, Miguel Ángel Osorio Chong, que es uno de los mejores políticos que tiene este país, lo conocí desde que su trayectoria le ha reconocido mucho. Él empezó regidor, ha tenido una carrera muy, muy desde abajo. Sí. Líder estudiantil, al igual que yo, por eso enfrentó lo del poli como lo hizo. Uh-huh. Tenía las tablas y la habilidad. Y él me invitó cuando estábamos en la campaña del presidente Peña a trabajar con él. En una coyuntura específica. Y le dije que me dejara continuar con Beatriz Paredes, que Beatriz iba a tener un escenario muy complicado en el DF. Sí. Y que la veía muy sola. Uh-huh. Y que yo creía mucho en el perfil de Beatriz Paredes para esta ciudad. Que me dejara continuar la campaña con Beatriz y que después veríamos. Él me dijo que sí, estuve con Beatriz trabajando. Ellos dos tenían muy buena comunicación. Uh-huh. Y bueno, el 3 de diciembre del año 2012 me habló y me invitó a la Secretaría de Gobernación a hacerme cargo de una oficina, que recibiera yo una oficina en la Secretaría de Gobernación, era la coordinación de asesores. Yo fui primero su asesor, que le hicieron diagnóstico. Le trabajé algunas otras cosas durante campaña y a mediados de enero, por ahí del 9-12 de enero, el secretario pues tomó la determinación de nombrarme su coordinador de asesores. Nos conocíamos del partido, habíamos tenido una convivencia, habíamos colaborado, pero no tan orgánicamente como ahora. Y creo que fue un honor, un privilegio ayudarlo, trabajar con él, colaborar. Y fue una de las mejores oportunidades de trabajo en mi vida, porque es un mirador espectacular de la Secretaría de Gobernación. Y haber participado pues, en el Pacto por México. Así es. Representé al gobierno, gracias a Miguel y al presidente Peña y a Aurelio Nuño, en la reforma político-electoral, haber estado cerca de él en conflictos muy importantes, el regreso a los zapatistas, la explosión de Pemex, los huracanes Ingrid y Javier, la construcción del programa de prevención social de la violencia, la reestructuración del esquema de seguridad. Es una vivencia impresionante la que tuve al lado del secretario Osorio Chong. Y ya finalmente llega a ser presidente del PRI en el Distrito Federal, mi invitado del día de hoy, Mauricio López Velázquez. Presidente, leí por ahí que es afiliado al PRI, pero socialdemócrata. Bueno, yo creo en el PRI socialdemócrata. Uh-huh. Yo creo en el PRI de la democracia y la justicia social. Correcto. Socialdemócrata. Uh-huh. Es un PRI que está vinculado a la transformación social con sentido de la historia. Es el aparato político más importante que ha creado este país en los 200 años de vida independiente que ha tenido para construir políticas públicas nacionales. Mientras otras naciones se debaten en regionalismos, en separatismos, en divisiones, pues el PRI fue una forma de ponerle freno a un México de caciques, a un México de levantamientos, a una falta de institucionalidad, a que fueran las leyes y las normas y no los hombres los que rigieran al país. Yo creo en ese PRI, pero en ese PRI que tiene un compromiso social, el compromiso social que está en la Constitución, con la educación, con la salud, con la vivienda, con los derechos para las personas. Y soy muy progresista, muy de avanzada en todos los temas, y cuando no puedo sostenerlos como posición de partido porque no hay consenso al interior de mi partido sobre algún tema, lo defiendo a título individual y lo digo y lo hago en tribuna. Así lo hice como diputado. Así lo hice como coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Asamblea Legislativa. Así avanzamos en una agenda que nos hermana mucho con parte de la izquierda, con una izquierda moderna, ¿no? Uh-huh. No con lo que hemos visto en los últimos días en la Asamblea Legislativa. Mauricio López Velázquez, presidente del PRI en el Distrito Federal. Preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Comida favorita? Híjole, mi comida favorita es variada, es mexicana, y yo diría que estaría entre unas buenas enchiladas, unos tacos o un pozole. Creo que
soy muy, muy, muy regionalista. ¿Qué le quita el sueño? Ayer me lo quitó una faringitis. Y normalmente... Normalmente, ¿qué me lo quita? A veces preocupaciones de qué hacer el día de mañana o el día respuestas a los problemas que tenemos que darle cuando estamos encabezando instituciones como el partido. ¿Deporte favorito? El béisbol, jugué béisbol, fui pitcher, catcher y jardinero, ¿no? Ese es mi deporte favorito, aunque el fútbol también me atrae mucho. ¿Cómo le llaman sus amigos? Híjole, me llaman Mauricio, Mau, y tuve hasta un apodo en el movimiento estudiantil que solo saben los que formaron parte del CEU. Y bueno, lo sabe hasta López Obrador porque luego me manda mensajes con ese apodo. ¿Y no nos los comparte? Lo puedo compartir claramente, me decían el Trivi. El Trivi, muy Sí. bien. ¿Cómo le gusta que le llamen? ¿Cómo, señor presidente, ahorita? No, Señor presidente. Mauricio Pero López. normalmente. ¿Cómo normalmente? O sea, ahorita. Mira, si se presenta con alguien. Mauricio. Así, Mauricio. Aunque tengo dos nombres, soy Héctor Mauricio. Y cuando me decían Héctor Mauricio, me recuerdan a mi mamá en preludio de regañarme. Cuando mi madre decía, Héctor Mauricio, era como si algo hubiera pasado, ¿no? Presidente, Mauricio. ¿cómo le gustaría ser recordado? Pues mira, como alguien que transformó ahorita, en esta etapa, a su partido, con quien recuperamos la senda de los triunfos en la ciudad, de la participación en la ciudad, 21 años sin lograr avances y triunfos del PRI en la capital. Espero que sea recordado por mis resultados y por mi gestión, que lleva 1 año y 2 meses en el PRI del DF. ¿Color favorito? Mi color favorito, bueno, se ve, ¿no? El rojo. El rojo. Excelente. ¿Qué rasgo de su personalidad cambiaría? ¿Qué rasgo de mi personalidad cambiaría? El obsesivo? A veces, ¿no? Hay veces en las que si no me gusta cómo hacen las cosas, las hago yo. Uh-huh. Y entonces eso creo que a veces me quita mucho el tiempo. Si no fuera político, ¿a qué le hubiera gustado dedicarse? Antropólogo. ¿Qué ritual diario no puede dejar de hacer? ¿Qué ritual diario no puedo dejar de hacer al levantarme? Pues dar gracias a Dios seguramente. Uh-huh. Es una de las cosas que hago en las noches o en la mañana, depende a qué horas me acuerde, no es siempre en el mismo horario, y tomarme un vaso con agua. ¿Personaje histórico favorito de Mauricio López Velázquez? Son varios. Mexicano, Juárez, Benito Juárez, uh-huh. Sin duda. Mundial son varios. Es Roosevelt, sin duda, uno de los que reconozco y admiro mucho, y creo que ellos dos concentran mucho de lo que creo que debe ser un político de resultados y de lucha y de brega. ¿Bebida favorita? Bebida favorita, el jugo de naranja por las mañanas, lo tomo con regularidad, y si es de alcohol, la cerveza y el tequila. Muy bien. ¿Cuál es su ideal de felicidad? El ideal de felicidad es que todos vivamos mejor y que podamos convivir sin violencia, en seguridad y en desarrollo, con una familia que pueda crecer en libertad, con seguridad en la capital y con un horizonte de que podamos ver a los nietos o a los hijos de nuestros hijos mejor que lo que nosotros estuvimos. Con eso sería feliz. Mauricio López Velázquez, presidente del PRI en el Distrito Federal, hablando del séptimo arte, ¿qué género le gusta? El cine, por eso, el terror. El terror. En el cine el terror, uh-huh. Fíjate que pocos lo saben, pero soy muy aficionado ahí al cine de terror. Muy bien. ¿Ya vio la de Los Huéspedes? No he visto últimamente una película que me logre impactar de terror. Okay. Y eso que tengo una colección muy amplia, muy amplia. Estoy esperando American Horror Story, uh-huh. que se hará en unos días, uh-huh. para ver el capítulo o la serie destinada al hotel, ¿no? Y algunos personajes que saldrán ahí. ¿A qué político vivo admira? Admiro, yo sin duda ahorita, políticos vivos, Miguel Osorio. ¿Y que no sea de su partido? Que no sea de mi partido, mira, pregunta interesante. Un político que no sea de mi partido, que yo admire, pues sin duda quiero mucho a Porfirio Muñoz Ledo. Uh-huh. Vivos, me dijiste, vivos, ¿no? Vivos. Quiero mucho a Porfirio, es una gente que conocí en el PRI, que le reconozco su inteligencia, sobre todo y su astucia, su ego también, que es una cosa que siempre pone por delante. Uh-huh. Y del mundo, sin duda, Felipe González, el presidente de la transición española. ¿Qué es divertido para usted? ¿Qué es divertido para mí? Pues muchas cosas. Es divertido para mí ver un buen partido de béisbol. Uh-huh. Lo he hecho últimamente, que he tenido más tiempo después de la campaña. ¿Qué es divertido para mí? Hacer campaña. Uh-huh.
¿no? Yo creo que el estado de un político perfecto es trabajando con la gente. Entonces es divertido, disfruté mucho esta campaña. Hay quienes dicen que la sufrieron, pero no, yo me divertí mucho por todas las delegaciones del Distrito Federal, que es divertido para mí también hacer un buen ensayo, hacer un buen artículo, construir un buen texto, un buen párrafo. Me da mucha satisfacción y me divierte escribir mucho. Finalmente, Mauricio López, presidente del PRI en el Distrito Federal, ¿qué le gusta escuchar? ¿Cuál es su música favorita? Variada, latinoamericana el rock, sin duda, en español me marcó, en inglés también el pop, pero mucha gente lo sabe, soy un sabinista de corazón, y no por María Sabina, sino por Joaquín Sabina. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Tengo el gusto de que me siga acompañando en el estudio Mauricio López Velázquez, quien es el presidente del PRI en el Distrito Federal. Mauricio, presidente, muchísimas gracias por acompañarme. De nada, Juan. Pues ahora sí hay que platicar de todo lo que está pasando en el PRI, en el Distrito Federal. Me gustaría comenzar preguntándole a ver si nos puede decir un poquito de lo que es el PRI en el DF y su relación con el PRI nacional. Bueno, el PRI es un partido nacional que tiene una representación en el Distrito Federal, que hasta 1997 pues había sido muy complicada la relación. En la ciudad se acomodaban buena parte de los liderazgos que en el país no cabían. Mi primera campaña política fue con Sócrates Rizo en Magdalena Contreras en el 87-88, cuando él era de Nuevo León. No concluyó el periodo como diputado federal, se fue de alcalde y luego de gobernador de Nuevo León. Entonces, la capital de la República se veía como una capital de todos los mexicanos y no como un estado y como una clase política que surgiera aquí. El PRI en el Distrito Federal, a partir, yo creo que de 1985, de los terremotos y de los fenómenos de irrupción social que se dieron, empezó a construir una propia estructura que no logró separarse, independizarse, tener peso propio del PRI nacional, pues yo creo que hasta la derrota. Hasta 1997, en donde pierde la jefatura de gobierno, que se elige por primera vez, con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Pierde Alfredo del Mazo. Desde entonces el PRI ha sido en el DF 1 millón de votos en la elección a jefe de gobierno, 1 millón con Alfredo del Mazo, 1 millón con Jesús Silva Herzog, 1.200.000 con Beatriz Paredes y 980.000 con Beatriz. Y ha sido más o menos 500.000 de votos en las elecciones intermedias. No había ganado nada, casi de más de 500 cargos de elección popular. El PRI como PRI solo había logrado ganar Milpalta. En coalición había logrado un distrito federal con Roberto Rebollo en GAM y la delegación de Coajimalpa. Y hoy, después de 21 años, que procesamos difícilmente el ser oposición y buscamos ser opción en esta capital, y arriba una nueva generación a la dirigencia del partido, pues ganamos 9 posiciones. 3 delegaciones, Magdalena Contreras, Milpalta y Coajimalpa. Correcto. 3 diputaciones federales, las correspondientes a esas mismas delegaciones en las colindancias con Álvaro Obregón en Xochimilco, y 3 distritos locales, encabezados principalmente por jóvenes y por mujeres. Nuestro grupo parlamentario son 4 hombres y 4 mujeres con equidad de género. Entonces, el PRI hoy en el Distrito Federal es una opción que busca ganarse su propio perfil dentro de los priismos del país, porque no es lo mismo el PRI del DF que el PRI de Yucatán o que el PRI de Nuevo León. El PRI del DF es progresista, es crítico, es colegiado, es complicado, es autónomo, es medio convulso a veces. Ha aprendido a hacer oposición, alejado del PRI nacional, aunque sean 2 cuadras las que nos separan de sede a sede. Eran las 2 cuadras más largas hasta hace unos meses, ¿no? Sí. Hasta hace unos meses donde pues, por fin logramos hermanar y establecer en sincronía una estrategia nacional. Eso es el PRI del DF, una opción en la ciudad, un partido de centroizquierda, serio, socialdemócrata, que apuesta por el desarrollo y la gobernabilidad en la capital, por un futuro de construcción plural de la Ciudad de México, sin estridencias y sin aspavientos. Amigos, estamos platicando con el presidente del PRI en el Distrito Federal, con Mauricio López Velázquez. Presidente, me gustaría adentrarnos y hablar de los números que acaba de tocar. Empecemos con los 3 jefes delegacionales. Son 2 más que el año pasado. Está Jorge Alvarado en Milpalta, Miguel Ángel Salazar en Coajimalpa y Fernando Mercado en la Magdalena Contreras. ¿Cuáles son las instrucciones por parte del partido para estos nuevos jefes delegacionales? Dar resultados, gobierno honesto y cercano a la gente. Rendición de cuentas permanente,
amplio contacto con sus gobernados, construir una marca. Si fueron opción en la elección, deben ser diferencia en el gobierno. Deben de demostrar por qué la gente votó por ellos y hacer las cosas de manera diferente a 18 años de gobiernos monocromáticos en esta capital, que se cansó del color amarillo, que le abrió espacio a la pluralidad y a un arcoíris de colores diferentes en el Distrito Federal. Son dos jóvenes y una persona más madura. Ayer oí el discurso, oí el discurso de Jorge Alvarado en la plaza de Milpalta, y yo ya veía un político cuajado, listo para gobernar a su pueblo. Jorge perdió 2 campañas. Jorge fue su tercera campaña en 6 años. Así es. Siempre había ganado al PRD, pero con las coaliciones el PRD nos ganaba. Hoy lo derrotamos por un amplio margen en Milpalta. Ahí tiene que meterse mucho al combate a la pobreza, Jorge, y a la desigualdad. Es la delegación más pobre, con más desigualdad, que tiene que apoyarse desde una perspectiva de que que Milpalta no es un pueblo del Distrito Federal, es una delegación, y que reclama ser tratada de igual manera en la capital. El desarrollo agropecuario que no han entendido los gobiernos perredistas, ahí se tiene que acentuar. ¿Qué te digo de Magdalena Contreras? Si ahí viví, si ahí nací. Es mi tierra, es mi rancho, ahí lo quiero. Tengo mucha esperanza y mucha alegría en que Fernando Mercado Guaida gobierne mi delegación. Creo que lo va a hacer muy bien. Conocí a Fernando pegando propaganda. Okay. Era brigadista en el 99. Se subía a los postes y pegaba pendones. Hoy estudió en el ITAM, se formó, trabajó, ha seguido en el partido, fue un gran diputado en la Asamblea Legislativa. Hoy Fernando va a ser un gran delegado. ¿Y qué me dice de Miguel Ángel Salazar? Mikey. Mikey es hombre sereno. De entrada pareciera que tiene pocas palabras, pero cuando habla lo hace con una certeza, y cuando gobierna lo hace con un expertise muy fuerte. Ya está aprobado, fue el director jurídico y de gobierno de Coajimalpa. Así es. Trabajó junto con Adrián Rubalcaba en esa delegación. Como les decía yo, porque me vieron ustedes mucho defender Coajimalpa. Yo cuando joven recibí una plática de un viejo priista que se llamaba Ricardo Castillo Peralta, en paz descanse, muy amigo de Manuel Aguilera. Y él nos dijo una vez que en política, gavilán que agarra y suelta no es gavilán. Okay. Entonces, si hubiéramos perdido Milpalta, pues hubiéramos quedado en entredicho. Mike hizo posible que se refrendara la confianza ciudadana en el buen gobierno que hizo Adrián Rubalcaba, y creo que lo va a superar. No es para generarle envidia ni ronchas a Adrián, que es muy sensible en esas cosas, pero Mike llega ya con la base que dejó Adrián a dar resultados en Coajimalpa, y veo un político joven, sereno, tranquilo, que va a darle un resultado diferente a Coajimalpa. Las 3 delegaciones son de montaña. Sí. Desde las montañas del DF, pues ya nos están dando ganas de ver el Palacio del Ayuntamiento. Ahora ya vemos el Zócalo como Zapata lo vio en Milpalta hace casi 100 años. Así es. Mauricio López Velázquez, presidente del PRI en el Distrito Federal. El siguiente número que me gustaría tocar es 8. 8 diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Me quedé a punto de que fuera 9, porque yo quería mi teletón, 9. Como dice mi 3 de 3. Sí. En 3 delegaciones gané las 3 la diputación local y la federal, y me daba 9, y no logré en la sala superior obtener el 9º diputado. Correcto. Que yo creo que nos correspondía y que tiene sobrerepresentado el PRD y a Morena. 8 diputados, una bancada formidable. Una bancada generacionalmente distinta. Los pueden ver ustedes en las imágenes y en el trabajo. Todos llegamos juntos cuando vamos a la asamblea, trabajamos juntos. Ayer tuvimos una reunión, no salimos a la prensa después de la toma de protesta, sino que nos fuimos a la sala de juntas con los delegados. El PRI hace mucho que no trabajaba así, de manera colegiada y de manera unida y en bloque. Había corrientes, tribus, había disputas. Hoy muy bien. Muy bien, creo que Israel Betanzos, que es el coordinador, los llevará a buen puerto. Mariana Moguel, mi querida amiga, como vicecoordinadora, con su energía, el dínamo, yo le digo que es como el huracán del sur, porque impactó, llegó, ganó y arrasó en Tláhuac y Milpalta. Va a ser parte de la diferencia. La experiencia de Adrián Rubalcaba como jefe delegacional le da sensatez, madurez a algunos temas, perspectiva de tierra y de conocer bien los temas. José Encarnación Alfaro, ya fue legislador, secretario de organización del PRI nacional, un hombre muy cuajado. Queremos que encabece la reforma política del DF, que lleve esa comisión para que la lleve a buen término. Dunia Lublop,
académica, secretaria general del ICADEP, una mujer de primera que trabaja ahí, Jani Robles, líder de los jóvenes de mi partido, se echó media campaña embarazada, trabajamos mucho ahí en Iztapalapa, ella ya fue candidata a un distrito y ahora coordinando la red de jóvenes del PRI en la Ciudad de México, y Luis Gerardo Quijano, el güero Quijano de Magdalena Contreras, la dupla con Fernando Mercado, juntos eran parte de esa brigada que te cuento del 99. Okay. Un joven muy preparado y que ha demostrado tener con qué y por qué participar no solo en tribuna, sino en gobierno. Son 8 diputados en los que creo, confío y estoy seguro que tendremos una bancada que marque la diferencia en una asamblea que no tiene mayoría. Mauricio López, presidente del PRI en el Distrito Federal, ya mencionaba al diputado Israel Betanzos, quien es el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la asamblea. ¿Por qué deciden nombrarlo a él? ¿Por qué a Israel? Habrá que preguntarle a los 8 compañeros, que los otros 7 que lo designaron y que fuimos acompañando como partido el proceso. Israel ya ha sido diputado, ya fue coordinador, tiene experiencia, es un operador muy bueno, con él trabajé muchas cuestiones en campaña, es una gente que tiene, creo que en este momento, la madurez para conducir al grupo parlamentario y que ha pasado por momentos complicados que ha sabido superar. Entonces me parece que Israel cumple con ese trabajo, conoce a todos los actores políticos de la ciudad, tiene contactos con interlocución con ellos y con una gestión que creo que hará muy buena en la asamblea, no solo ratificará la confianza de los diputados, sino se ganará pues el respeto de algunos otros actores. De acuerdo. Mauricio López, presidente del PRI en el Distrito Federal. Son 8 diputados en la Asamblea Legislativa y también estaba leyendo que son 8 ejes los que van a impulsar en la Asamblea. Sí, así es, mira. Seguridad. Seguridad, se requiere revisar el modelo de cuadrantes y videovigilancia en la capital. Se está haciendo agua. Ya tenemos delitos que empiezan a arribar y a salir en la ciudad que no están siendo combatidos y atacados de mejor manera por el gobierno. Hay un discurso negado a reconocer que hay crimen organizado en la capital. No lo reconoce el gobierno de la ciudad. Nunca dice que hay narcotráfico o crimen organizado. Requerimos implementar un nuevo sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial, no solo los juicios orales, sino la mediación y la resolución de conflictos, perfeccionar al Ministerio Público y a los peritos para tener una policía científica y que investigue, no solo que capture o que se corrompa. Tenemos que avanzar en la seguridad. Hay una percepción de inseguridad muy fuerte en la Ciudad de México y creo que es un talón de Aquiles de Miguel Ángel Marcel y de su gestión. Sí. Segundo, la movilidad. No podemos seguir así. 2 horas para llegar a Milpalta antier. No hay una conexión del transporte público. Siempre lo hemos dicho en el PRI. Las mejores ciudades no es donde los pobres tienen automóvil, sino donde los ricos se transportan en transporte público. Claro. Apostamos a un transporte público interconectado, multimodal, con un programa metropolitano de movilidad, con un esquema que fomente la bicicleta, respete al peatón y genere mejores condiciones en el desarrollo de la conectividad de la capital y de la metrópoli. Desarrollo económico. Esta ciudad no crece. Va atrás y a remolque del desarrollo nacional, no encuentra en las oportunidades económicas su potencial, en salud, en educación, en servicios financieros, en atractivo turístico, no se ha potenciado todo su capacidad que tiene la capital. No hay un proyecto económico para el Distrito Federal, no lo tiene Mancera, se está haciendo coyunturalmente ya a bote pronto. No lo conocemos, creemos que tenemos que tener una visión de desarrollo económico, por lo menos a 15 o 20 años donde trabajemos juntos, todos en la capital. Desarrollo urbano. Ya pongamos fin a la especulación y al negocio de la vivienda en la ciudad y de las desarrolladoras, ¿no? Que se desató no solo con Marcelo Ebrard, sino con López Obrador. Desde 2003 no hay un plan de desarrollo urbano de la ciudad. Estamos hablando de 12 años, donde explotaron las mayores obras en Benito Juárez, en Miguel Hidalgo, en Reforma en Cuauhtémoc, que se enriquecieron por los cambios del uso del suelo y por la corrupción de los gobiernos perredistas en la capital. Bien. La norma 26 tiene que ser revisada. La norma 26, no sé si sepas, pero dice que te da una autorización para construir vivienda de interés social y lo que terminan haciendo son departamentos de 2,5 millones de pesos. El artículo 41, que son regulaciones sobre el uso del suelo, que es una forma en la que le dan la vuelta. O el bando 2, de la época en que fue bandolero López Obrador, sacaba bandos, por eso le digo bandolero, no por otras cosas. Entonces Andrés Manuel, en esa etapa,
pues creó un bando que distorsionó el desarrollo urbano en la capital. Tenemos que tener una ley y un plan de desarrollo urbanos que ponga fin a esta discrecionalidad, que le dé certidumbre al desarrollo de la capital. Son algunos de los ejes de los temas en los cuales estará trabajando el grupo parlamentario en la próxima Asamblea Legislativa, ya en la que está actuando y viviendo. Amigos, estamos platicando con Mauricio López Velázquez, quien es el presidente del PRI en el Distrito Federal. Ya finalmente, presidente, me gustaría preguntarle si considera reelegirse en el nuevo proceso electoral que tendrá que convocar los priistas del Distrito Federal tras la designación del Tribunal Electoral del Poder Judicial. No es reelegirse, es el proceso que mandató el tribunal, porque fue una condición muy complicada la llegada mía y de Tonatiuh González Cates a la dirigencia. Tuvo que haber muchos acuerdos para posibilitar esto que ha sido pues la diligencia más exitosa en los últimos 21 años del PRI en la capital. Y ahora nos ha dicho el tribunal que efectivamente lo que hacemos en elecciones ordinarias lo tenemos que hacer en esta que fue extraordinaria. Correcto. Que es respetar el tema de género. Yo estoy convencido de ello. Hay que valorar la posibilidad de que se haga una renovación en los próximos meses o días posiblemente de la dirigencia del PRI capitalino, donde se cumpla con este criterio, y tomaré mi resolución en los próximos días. No estoy negando la posibilidad de competir. Creo que hay ciclos que se tienen que cumplir. Creo que hemos dado muy buenos resultados al frente del partido y hay que valorar esas y otras opciones para seguir trabajando por la ciudad y por el país. Pero sin duda, mis compañeros de partido deben de estar claros que como su presidente, como militante o como funcionario público, siempre estaré trabajando por esta ciudad para cambiarla y para lograr la primera alternancia en el gobierno del Distrito Federal en el 2018. No pararé hasta que en el 2018, con un hombre o una mujer, con un frente amplio, porque el PRI no lo puede hacer solo, logremos la primera alternancia en la jefatura de gobierno del Distrito Federal, que cambie el signo político del gobierno en la capital y que la pluralidad concluya lo que hoy acaba de iniciar, una transformación gubernamental profunda en la Ciudad de México. Un priista en el 2018 en el Distrito Federal. Sí, posiblemente, pero también, ¿por qué no un ciudadano? Excelente. ¿Por qué no un candidato diferente venido de la sociedad civil que pueda ser arropado por un grupo de partidos? Son opciones que tenemos que valorar. No necesariamente tendrá que ser con un priista. Lo mejor que sea con alguien que abone a prestigio, a trayectoria, a imagen, para encabezar a más de 2 partidos y a sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanos. Esperemos que así se pueda dar, porque es la única forma en la que yo veo hoy que podemos darle respuesta a estas izquierdas divididas que hoy están confrontadas y que no llevan a buen puerto a la ciudad. Lo vamos a ver en los próximos días. Mauricio López Velázquez, presidente del PRI en el Distrito Federal, muchísimas gracias por platicar con nosotros en Preguntas Más, Preguntas Menos. No sé si se quedaron algunas preguntas más en el tintero, creo que contesté bien las menos preguntas, pero espero pronto poder venir de nuevo con ustedes. Gracias, me divertí mucho en el programa. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.